En esta cuarta charla, en este cuarto debate, vamos a tratar el tema del servicio militar. La primera pregunta, ¿es compatible ser pacifista y defender el servicio militar? ¿Qué opináis? Desde mi punto de vista, que la verdad que no tengo una opinión muy formada en este tema, pues yo creo que no. Al final, si abogas por la paz, la no violencia, pues no tiene tanto sentido el rearme, que es verdad luego que los militares tienen muchas otras capacidades y sirven para muchísimas otras cosas, sobre todo en temas de emergencias y demás. Los militares son muy útiles y ayudan mucho más allá de temas bélicos o conflictivos. Entonces, bueno, tendría que ver cómo está orientado ese servicio, con qué objetivo y bueno, pues desde mi parte, o sea, desde mi punto de vista, yo creo que es mejor intentar solucionar las formas de manera pacífica, sin llegar a conflictos. Para mi punto de vista, sí son compatibles porque yo el servicio militar, si bien es cierto que, pues, al fin y al cabo es entrenar soldados, yo lo veo más del punto de que es una experiencia que durante, que suele ser 18 meses, un año, pues depende del país, te prepara, te da unas ciertas capacidades, te da como esa capacidad como de ordenar, de vivir bajo un régimen, de entender un poco cómo están organizadas, que mucha gente le cambia la vida de vivir un poco como quiere, un poco tal, y de repente estar en un entorno ahí tan formado como es el militar, que tiene sus rangos, tiene ese respeto que aprende siendo militar, que es algo que me inculcó mi abuelo a mí desde pequeño, que él fue militar. Entonces, sí, y además te permite para en tiempos de crisis, en tiempos en los cuales hay crisis, porque sí es cierto que en tiempos de paz, ¿verdad? Pero los tiempos de paz no suelen durar, por como la estrella nos dice. Entonces, siempre está bien estar preparado, tener gente preparada para cualquier emergencia que suceda. Yo bien es cierto y coincido con Marta, si vamos a apostar por una vida pacifista, no tiene sentido, más allá, repito, de otras funciones que puedan tener, pero sí entiendo el punto de Miguel Ángel de decir, vale, pero es que tiene un orden, tiene un respeto, tiene un tal que quizás ahora pues la gente no lo tiene, que eso también se ve bastante. Sí que veo bien el punto, pues por ejemplo, los guardacostas, que es que al final los buscaminas están quitando cosas de la guerra. O sea, estamos en un periodo de paz y están quitando cosas de hace años y esos funcionan y son militares. En servicios de emergencia, todo lo que vivieron los de la Dana en Valencia hace un año y poco, cuando el COVID, cuando prácticamente todos siempre han estado ahí y han echado una mano. Entonces, yo creo que se podría optar a un servicio militar siendo un país pacifista, pero dándole otro enfoque. Quizás no tanto el armas y la guerra y campos de concentración y no sé qué, sino más pues ayudar al ciudadano pues seguir un poco de orden y esa rigidez que tienen. Sí, yo creo que es un error asociar el servicio militar con la guerra siempre, porque al final, pues lo estamos viendo ahora actualmente con las misiones que planea hacer la OTAN en Groenlandia. No es para, sino es lo contrario a la guerra. Lo que pretenden hacer es repeler una posible injerencia extranjera por parte de Estados Unidos o lo que se haría en un futuro contexto de paz en Ucrania, pues lo que harían los militares enviados por la OTAN de los países fronterizos sería asegurar y garantizar la paz en Ucrania, no defender la soberanía de un territorio. Así que al final el servicio militar no se asocia solo con los bombardeos o las guerras, sino que sirve también para defender la paz y la soberanía de los países contra invasiones enemigas. Y luego, como bien decía Ángela, pues al final en España es un servicio que está muy profesionalizado, es un ejército al final profesional y pues hay unidades militarizadas como la UME que contribuyen pues en momentos de crisis como la Dana o los incendios que son muy, muy útiles. O sea que no es un error asociarlo siempre con las armas, las invasiones y los bombardeos. Lo que ocurre es que lo estáis planteando desde el punto de vista de algo exterior, algo externo a vosotros. Es decir, estáis delegando en.
delegando en. Entonces, otra manera de plantear la pregunta sería la siguiente. ¿Estáis de acuerdo con un servicio militar obligatorio? Yo creo, honestamente, en mi experiencia, y esto igual suena un poco bruto, pero yo creo que ahora mismo en España a más de uno le haría falta pasarse un par de meses todos en la mili, en opinión personal. O sea, yo lo veo bien desde el punto de la guerra, porque a mí las guerras honestamente parecen una gilipollez, con perdón de la palabra, pero más que nada por esa experiencia de vivir, no tú solo, sino que una experiencia que lo vives junto a tu escuadrón, que haces muchas amistades, que se une a la gente, pasar las canutas ahí en el entrenamiento, en un régimen que une a la gente, te da capacidades para crisis y para muchísimas habilidades a lo largo de la vida. Y yo no lo veo como algo malo, si no se enfoca a la guerra. Claro, si se enfoca a la guerra, pues ahí ya yo ya me pongo en contra, porque yo la guerra mal, pero es la vida. Yo lo considero algo que se debería poner obligatorio porque bien es cierto que la gente que quiere participar en el servicio militar participa. O sea, yo tengo un montón de amigos que han estado preparando la oposición, que han sacado su plaza, que han ido a vivir la experiencia. Pues tengo un amigo que está en Cádiz. O sea, yo conozco a mucha gente que ha querido hacer el servicio militar y lo ha hecho, evidentemente, no es como la mili antigua. Pero bueno, se lo ha preparado, ha dedicado su tiempo, es una cosa que ellos querían hacer y la han hecho. Entonces, yo creo que volver a obligar a las personas a vivir eso, porque sí, no tiene mucho sentido, se pierde esa vocación, esas ganas de. Yo conozco a gente, evidentemente gente más mayor, que es que ellos buscaban la excusa para escaquearse de la mili. Entonces, poner un servicio obligatorio para que la gente busque una excusa para no ir, me parece un poco una tontería, la verdad. Entonces, quizás ponerlo un poco más fácil o abrir más plazas o dar otro, no sé, cambiar el sistema del servicio militar, quizás es un buen enfoque. Pero ponerlo obligatorio para todos los varones de entre 18 y 23, pues no lo veo, la verdad. A ver, yo creo que la mili, pues hace 40 años podría tener utilidad, sobre todo porque principalmente los que iban a ella, pues eran personas con pocos recursos y ahí pues mucha gente que vivía en un pueblo pues se juntaba con más gente, a muchos aprendían a leer incluso allí, a leer y a escribir. Entonces, en términos de disciplina y educación, aunque fuera muy forzada, pues podría ser útil hace 40 años. Pero principalmente era muy desigual porque acudían ahí a las clases humildes porque las clases pues con familias adineradas o con altos puestos en la administración se libraban de ir. Pues el que tenía un padre general o un padre en el ministerio, pues no hacía la mili, evidentemente, se escaqueaba fácilmente. Y partiendo de esa base, pues hombre, ahora mismo militarmente no tiene ningún tipo de utilidad para España. España es el país que está más alejado de ese flanco de Ucrania, por tanto, pues igual en Alemania, Suecia, Polonia sí que podría tener sentido, en España ninguno, ya que no está sometido a ninguna gran amenaza exterior y por eso yo no lo veo útil. Tenemos ya un ejército profesionalizado completamente y no hace falta mandar milicias y ni mucho menos que sea obligatorio. Eso terminó ya en el año 2001, que fue cuando se prohibió la mili y no veo utilidad para reimplantarla. Aunque sí comentar que implantarla de nuevo sería muy sencillo porque el decreto que quitó la mili en España se congeló, por así decirlo, pero no se eliminó. Por tanto, cualquier gobierno podría reactivarlo fácilmente, simplemente reactivarlo. Para mí, definitivamente no lo quiero. Es una experiencia que no me gustaría vivir. Yo creo que estoy contribuyendo a la sociedad de otras maneras distintas. Sí que es verdad que, bueno, lo que han dicho mis compañeros, que al final ser militar está muy profesionalizado. Se podría, pues,
crear una especie de mili voluntaria para todas aquellas personas que digan, mira, yo no me quiero dedicar profesionalmente a ser militar, pero sí que me gustaría vivir la experiencia de un año y medio, adquirir otras competencias, otras habilidades, estar formado en este ámbito. Bueno, eso desde mi punto de vista, que como he dicho, no está nada formado, pero igual sí que podría ser una opción, ¿no? Si fuese necesario. Pero yo, obligatorio, totalmente en desacuerdo. A la vista de lo que os he oído, os hago una pregunta. ¿Os sentís concernidos con todo lo que está pasando en Ucrania, Groenlandia y las alarmas que se están, digamos, dando, estos signos externos de violencia entre países que se están dando? ¿Os sentís concernidos? A ver, a mi parecer, directamente no, debido a que está lejos, es otro país, no ha llegado aquí ni un conflicto de esas características de momento, pero también es cierto que indirectamente yo considero que sí, porque al fin y al cabo, si el río suena, agua lleva. Que haya tantos conflictos en esta época, alrededor de todo el mundo tal, y que estos no estén decreciendo, sino empezando a ser cada vez más, pues al fin y al cabo va a terminar tocándonos probablemente, queramos o no. Entonces, directamente, ahora mismo no, indirectamente sí, directamente en el futuro, quién sabe. A ver, yo preocupada, no estoy. De nada tampoco. Quiero decir, efectivamente es una cosa que está muy lejos. Lo de Ucrania, por desgracia, o en mi opinión por desgracia, ya hace un tiempo que se está viviendo, entonces creo que ya lo tenemos como más metido de eso está pasando, pero se ha quedado ahí. Es decir, no se ha expandido a otros países. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, un poquito cerrado. Bueno, cerrado, no está cerrado, ni concluido, ni mucho menos, pero bueno, por decir que está ahí, que no se ha movido de ahí. Lo de Groenlandia me sorprendió porque para mí es una cosa que no me esperaba, así tan de repente. Eh, pero también es una cosa como que tampoco ha sonado, o yo no lo he escuchado mucho, quizá porque tampoco he hecho mucho caso estas semanas en las redes sociales, pero bueno, no es una cosa que haya escuchado tanto, que haya sido tan sonoro, en mi opinión, como si lo fue Ucrania en su momento. También son conflictos diferentes, ¿no? Pero, no sé, es como que lo escuché, leí la noticia, me sorprendió y ya está. Entonces, más preocupación que esa, no. Si saliese de ahí, quizás ya me gustaría informarme un poco, ver cómo están evolucionando las cosas, en qué punto empezó, en qué punto está, un poco como el avance por ver lo que nos puede pasar, pues lo que decía Miguel Ángel, de cara a un futuro, porque si eso sigue avanzando, sí nos puede llegar a tocar. Pero ahora mismo, hoy por hoy, a 28 de enero, no estoy preocupada, la verdad. Hombre, evidentemente no nos toca directamente porque nos pillan ambos posibles conflictos muy lejos. Inicialmente sí que notamos más lo de Ucrania porque se produjo una gran inflación en los precios de muchos alimentos como el cereal o la subida de la energía, del precio de la luz, pero eso ya se quedó un poco más estabilizado. Pues los países europeos como España nos supimos adaptar y dejar de comprarle el gas a Rusia, que bueno, lo seguimos comprando, pero en menor medida. Y el tema de Groenlandia yo creo que sí que nos puede afectar más de lo que creemos, porque ya no estamos hablando de Rusia, que era como un sospechoso habitual, ¿no? De presionar y coartar la libertad de países soberanos, ¿no? De los antiguos países soviéticos, sino que estamos hablando de Estados Unidos, un aliado tradicional de la Unión Europea, el principal socio comercial de Europa y el principal aliado de España al otro lado del Atlántico. De hecho, tenemos dos bases americanas en España. Y ahora ese país pues está queriendo invadir y acabar con la soberanía de Groenlandia, que es una isla perteneciente a Dinamarca y por tanto forma parte tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Entonces es una gran anomalía que geopolíticamente nos está afectando porque estamos perdiendo a un socio tradicional que ya no es nuestro amigo,
sino el que intenta de arrebatar un territorio que pertenece a los europeos. Yo es que la verdad que después de la explicación de Álvaro, poco puedo añadir. Yo la verdad que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro. Al final, bueno, he visto también con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, muchas comparaciones con lo que inició la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y al final pues sí que te hace pensar de decir, jo, es que realmente estamos llegando muy lejos y sí que puede ser peligroso. Y bueno, pues yo confío en las instituciones europeas para intentar pues que este conflicto no vaya más, y por decirlo de alguna manera frenarle los pies. Pero sí, la verdad que a mí también me parece un tema que es muy importante, que es muy grave y que no sabes hasta dónde puede llegar, porque hoy es Groenlandia y mañana igual nos quiere coger las Islas Canarias por cualquier otra razón, y realmente pues no se pueden tolerar esas actitudes o esos conflictos. Que eso, ya que mencionas lo de Canarias, aprovechar para añadir que la mayor amenaza geopolítica a la que se podría enfrentar España en estos momentos es Marruecos, que ya hemos visto que está con el tema de Ceuta y Melilla y las aguas de Canarias que pertenecen a España, que también con el tema de la inmigración está tratando de desestabilizarnos y siempre amenazando con arrebatarnos los territorios fronterizos. Entonces yo a Marruecos lo veo como la amenaza más cercana, apoyados además por Trump. Yo creo que ha quedado claro vuestras opiniones y vuestro enfoque. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias.